Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto, realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar, con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras, serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor, con actitud optimista. Todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este miércoles. Estamos ya a la mitad de la semana, justo a la mitad de la semana. Hoy es miércoles 26 de noviembre, pues prácticamente la última semana de noviembre. Noviembre sin ti, dice una canción. Bueno, pues hoy con la alegría de siempre te saludo. Un abrazo virtual muy cordial, muy caluroso, muy cariñoso para que estés con nosotros. Estamos iniciando apenas la transmisión en vivo, que ojalá puedas compartir, puedas dejarnos tu comentario en este chat en vivo que hemos habilitado para ti. Y al rato, como lo hacemos los lunes, los miércoles y los viernes, subiremos el programa completo a nuestro canal de YouTube, en el canal Gilberto Marín. Ahí estamos, donde también puedes compartir, puedes darnos tu like, puedes suscribirte al canal, igual que aquí en nuestro canal de Facebook Live. Bien, pues una vez que hemos hecho semejante introducción, fíjate que hoy te quiero platicar de algo que es un fenómeno muy interesante, sobre todo cuando creemos o tenemos la impresión, bueno, el ego tiene la impresión de que como actúan los demás es porque así son. Lo malo que tienen los demás es porque lo tienen. No nos ponemos a imaginar, no nos ponemos a pensar, a razonar que posiblemente nosotros veamos ciertos aspectos en los demás, pero que son aspectos que tal vez nosotros no hemos podido solucionar en el tiempo que llevamos aquí en este plano terrenal. O posiblemente sean cosas o proyecciones que hacemos o tenemos con los demás. Lo cual, mira, en una ocasión yo le platicaba a una persona esta situación, una señora, y me dice, sí, cómo no vaya a ser, porque yo le explicaba que tal vez todas las cosas que ella reprobaba de su pareja, pues a lo mejor y las estaba viendo porque ella necesitaba resolver 2 que 3 cosas. Bueno, la explicación es muy amplia y hasta cierto punto requiere de que estemos explicándole a la persona correcta, porque pues cada quien tiene sus propios problemas, ¿no? Y entonces en un momento dado, cuando le pregunté si ella consideraba como algo posible el hecho de que ella estuviera viendo ciertas cosas no muy positivas en su pareja, y ella me decía, sí, como no vaya a ser. Eso me dice que primero es el ego el que habla en ese sentido. O sea, no podemos irnos por la vida pensando en que todo lo malo que nos sucede o posiblemente lo bueno que nos sucede se debe precisamente a lo que nosotros percibimos de los demás. Así que hoy te voy a platicar del famoso efecto espejo, de cómo debemos considerar para nuestra salud mental y emocional que somos en gran parte lo que vemos en los demás. Los demás reflejan lo que somos de la misma manera en que nosotros reflejamos lo que son los demás. Y este aspecto no se puede entender muy bien, digo yo. Por eso es que decidimos tratar este tema
sobre la teoría del espejo, así se le llama en psicología, que se refiere a dos conceptos principales. La teoría sociológica del yo espejo de Charles Horton Cooley, así se llama este hombre que descubrió o preparó una explicación científica acerca del yo espejo, que sostiene que la autoimagen de uno, tu imagen de ti mismo, de ti misma, se forma a través de cómo creemos que los demás nos perciben, cómo percibimos lo que llamamos realidad. No es así como que mi pretensión enredarte en lo técnico y en lo científico y en lo psicológico y en lo filosófico, que nos pueda decir, ok, sí, entonces entiendo, comprendo que lo que yo veo es lo que yo soy. Difícilmente vamos a entender algo así si no tenemos bases para hacerlo. Entonces este señor Horton Cooley decía que la teoría psicológica de la ley del espejo, que afirma que lo que nos molesta o lo que nos atrae o lo que nos gusta de otras personas que nos rodean, reflejan aspectos de nosotros mismos. Cuando decimos, me gusta esta persona porque es muy buena persona, inconscientemente estamos diciendo, es que como yo soy buena persona, merezco tener relaciones con buenas personas. Y entonces, fíjate cómo nos sentimos muy bien con personas afines a nosotros, en lugares que nos gustan porque armonizan o nos sentimos en sintonía y en armonía con esos lugares. Entonces, sí es cierto, aquel principio, no sé dónde lo leí, pero creo que es bastante obvio, cuando una persona tiene muy descuidada su casa, trae en su carro un montón de basura, los calcetines, los zapatos, los tenis, las raquetas o los pañales del bebé, no sé, así como que con un cochinero. Y entonces uno vive en el mundo que proyecta desde su interior. Si eso es cierto, entonces quiere decir que ambas teorías, la del yo espejo y la de la ley del espejo, como se le conoce, sugieren que el autoconcepto, o sea, lo que nosotros pensamos y creemos y percibimos de nosotros, y la percepción que los demás tienen de nosotros, son construcciones sociales y psicológicas que se desarrollan a través de la interacción con el tiempo, con la experiencia, con el trato, con la familiaridad que nos ofrece, no sé, el hecho de conocernos, de vivir juntos como familia, por ejemplo, y en un momento dado, eso nos lleva a la reflexión sobre las propias percepciones de uno mismo y de los demás, porque como decía Charles Horton Cooley, este es un proceso, la teoría del yo espejo, que una persona basa su percepción del yo en cómo cree que los demás lo ven. O sea, si desde muy temprano en la vida, supongamos que a ti pues te dieron un trato no muy bueno, te hicieron sentir menos, te hicieron sentir inútil, te hicieron sentir burro, cabezón o inmerecedora de la felicidad como niña, como mujer, como señorita, como tú quieras. Y entonces tú creces con esa percepción que tienen los demás sobre ti. Ahora, veamos el otro aspecto. Si tú creces teniendo la confianza, la seguridad, el trato amable, cariñoso, respetuoso de sus padres, de los demás, pues entonces tu autoimagen, tu percepción de ti misma, de ti mismo, pues es positiva. A eso se refiere el yo espejo. Yo soy lo que los demás ven en mí, los demás se perciben como yo los veo, y entonces
muchas veces imaginamos o llegamos a las conclusiones equivocadas de cómo nos ven los demás. A lo mejor no le gusto, a lo mejor no le caigo bien, a lo mejor y no soy el tipo de persona que merece, a lo mejor no merezco esto, y entonces nos obligamos, por decirlo de alguna manera, a pensar como si supiéramos cómo piensan los demás de nosotros. Ahora, nos imaginamos cosas como cómo nos estarán juzgando basándose en nuestra apariencia. A lo mejor no le gusta lo que traigo puesto. ¿Te gusta mi vestido? ¿Te gusta mi traje? ¿Te gusta mi camisa? Dudamos mucho acerca de cómo nos perciben los demás, y entonces si la percepción que suponemos los demás tienen de nosotros, desarrollamos un sentimiento de autoestima muy bajo a veces o muy elevado a veces, basado en esos juicios imaginados que de repente suponemos que los demás tienen de nosotros. Así que hoy te voy a platicar acerca del famoso efecto espejo, y de cómo sentimos y cómo percibimos y cómo creemos que nos perciben los demás, pero sobre todo, ¿sabes? Cómo nos vemos. Cuando nos vemos al espejo, no vemos a nosotros, vemos una imagen, un reflejo, y si te fijas, pues en el espejo, como yo ahorita en esta cámara, pues levanto mi mano derecha, pero aquí se ve como si fuera mi mano izquierda. ¿Sí me entiendes? O sea, es un reflejo espejo. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, queridos amigos, vamos a ver qué tenemos por acá. No tenemos aún algún comentario, ¿o sí? No tenemos todavía de nuestro público. Tenemos el comentario que dice que durante esta transmisión en vivo puedes colaborar con esta página enviándonos estrellitas. Eso sí dice aquí, así que hay que leerlo bien, hay que interiorizarlo bien y responder a la sugerencia de este programa, de esta página, de que hay que contribuir con estrellitas, y entre más, mejor. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, ojalá que también estés de buen humor como yo lo estoy, y voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso, y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que independientemente de lo muy preciso que haya podido ser el señor Cooley, que diseñó o inventó o descubrió este asunto del efecto espejo, que tiene mucho que ver con la forma en que nosotros nos percibimos, como nuestro ego, que es traducido al castellano, al español, pues es nuestro yo. Ego es yo. Muy bien. Pues entonces nuestro ego nos hace ver apenas una parte de lo que realmente somos. Y sabes, en ese sentido, creo que vale la pena recordar que en el nivel de autoestima en el que nosotros nos encontremos en este momento, desde ese nivel vamos a ver el mundo, a los demás, la realidad, el efecto que tienen nuestros esfuerzos, el resultado de nuestros objetivos, etc. Y entonces, cuando uno tiene una buena autoestima,
no necesita estar reafirmándose todo el tiempo que es una persona valiosa, que tiene esto, que tiene el otro, cuando en realidad la buena y saludable cantidad de autoestima que podamos tener, pues nos está diciendo cómo nos percibimos a nosotros mismos. Si nos percibimos bien, entonces percibimos bien al mundo. Creo que el mundo es un reflejo de lo que nosotros somos, como es adentro, es afuera, dice la buena frase. Y entonces en ese sentido, cuando te decía hace un rato que cuando nos miramos al espejo, lo que vemos no somos nosotros en el sentido literal de la palabra, sino nuestro reflejo. ¿Sí? O sea, vemos reflejado nuestra persona, en ocasiones vemos reflejada nuestra sombra que nos acompaña desde que nacemos hasta que se finí. Y entonces este reflejo ante el espejo puede estar distorsionado, puede estar digamos, sujeto a diferentes sesgos o interpretaciones subjetivas de lo que estamos viendo, de acuerdo a lo que nos dice el psicólogo Naum Montagut Rubio, que dice que este mismo efecto sucede cuando interactuamos con los demás. O sea, los demás hacen la vez de espejo, nos vemos reflejados ante el espejo que es otra persona. Y evidentemente no solamente puede ser una imagen distorsionada de nosotros mismos, de acuerdo a lo que opinen, lo que piensen, lo que crean, porque, por ejemplo, nuestros padres, nuestros amigos, los conocidos, la gente que está muy cerca de nosotros, actúan o interactúan con nosotros como si fueran espejos reflejando la imagen que nosotros creemos dar. O sea, si tú le gritas a alguien, evidentemente esa persona va a reaccionar y va a reflejar, va a proyectar en ti el efecto de lo que tú le hiciste sentir en ese momento. Si tú eres, por ejemplo, amable con una persona, bueno, pues evidentemente va a reflejar lo que tú estás haciendo. Haz de cuenta que si lo traducimos a un efecto físico, tú haces y entonces el espejo te devuelve lo mismo, porque es el reflejo de lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, insisto, lo que los demás ven de ti es cómo reaccionan. Si tú haces enojar a una persona por lo que le estás diciendo, por lo que le estás criticando, por lo que tú digas y mandes, simplemente el efecto real aquí es que si tú estás enojado y le gritas a una persona, evidentemente si es que esa persona pierde la calma, pues va a reflejar en ti o va a proyectar en ti su enojo. Y ahora, en este sentido, la teoría del yo espejo de Cooley nos habla de cómo nuestro concepto o nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, nuestra autoimagen se ven condicionadas por lo que creemos que los demás ven, lo que creemos que los demás piensan de nosotros, y esto nos puede llevar a una reflexión muy interesante. Fíjate, la teoría del yo espejo es un concepto originalmente planteado por el sociólogo estadounidense Charles Horton Cooley, que vivió de 1864 a 1929, o sea, hace ya rato que nos dejó este señor Cooley. Y esta propuesta afirma que el yo de una persona crece a partir de las interacciones sociales. Si le entendí yo bien al señor Charles Horton Cooley, simplemente mantenemos como personas la imagen que hemos hecho de nosotros con respecto a las personas que nos rodean. Entonces, vuelvo a lo que te decía al principio. Si tú actúas o interactúas con una persona y le dices algo, por ejemplo, sabes, he estado pensando muy seriamente
en preguntarte si me quieres o no me quieres. Imagínate que ese es tu planteamiento. La otra persona inmediatamente va a reaccionar y te puede decir, claro que te quiero. O te puede decir, ¿por qué me lo preguntas? Y te puede decir, ¿lo dudas? Tanto que he hecho por ti. O sea, no sabes cómo va a reaccionar ante tu pregunta porque en realidad estás reflejando, estás mandándole una señal a esa persona de cómo te sientes, pero en realidad tal vez no sepas cómo planteárselo. Y entonces el señor Cooley explicó que es como verse en un espejo cuando sucede eso. En su superficie reflectora observamos una cara, una figura, una ropa, unas prendas, unas joyas, etcétera, etcétera. Y en su teoría, en este caso nos vemos desde la mente de los otros, no de la nuestra. De la misma manera en que ante el espejo vemos solamente un reflejo, entonces ante los demás vemos un reflejo de nosotros mismos. No nos están diciendo exactamente cómo lo somos. Bueno, vamos a seguir explicando. Esto está interesante de cómo cuando platicamos de este asunto, pues no es la primera vez que hablamos del efecto espejo, lo hicimos hace algunos años, pero pues ahora como que se mejora la situación. Es como un reload, ¿no? Bien, pues entonces, queridos amigos, yo estoy muy contento de estar con ustedes en este programa en vivo y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. A veces cuando tratamos de entender a los demás, fíjate que pienso de repente que cuando andamos en la calle, andamos sueltos, por decirlo así, o vamos a algún lugar, pues llevamos nuestra imagen de nosotros, llevamos en nuestra mente lo que vamos a decir, cómo nos vamos a sentir, incluso llegamos a dividir nuestro cerebro en cómo nos ven los demás y cómo me percibo yo a mí mismo, a mí misma, y esa es una especie de, no sé cómo llamarle, de trabajo constante en definirme todos los días acerca de quién soy, y quién dice o qué dicen los demás que soy yo. ¿Quién soy? Lo que tú dices que soy, como tú dices que soy, ¿me conoces lo suficiente? ¿No me conoces? ¿No sabes lo que dices de mí? O lo que te da la buena autoestima, la autoconfianza de decir, no, yo sé cómo soy. Lo que opinen los demás, bueno, pues es una opinión, es eso, nada más. Es un reflejo de lo que yo hago. Cada quien cosecha lo que siembra, y si tú has ido por tu vida, por el camino, sembrando siempre rencor, diferencias, celos, resentimientos, bueno, pues eso es lo que vas a cosechar, por decirlo de alguna manera. Y entonces se nota muy bien que si, por ejemplo, tú eres una persona que se maneja o se conduce de una manera respetuosa, amable, pues bien, ¿no? Pues entonces eso es lo que vas a recibir en la mayoría de los casos, porque de alguna manera cuando te encuentras con una persona con la que no congenias, con la que de plano no te puedes llevar bien, no es porque tú estés mal, simplemente es la forma en que te percibe esa persona, es el efecto espejo, porque tal vez tú hayas dicho o hecho algo que
no le pareció a una persona y puede disgustarse porque lo que tú dijiste o lo que tú hiciste, pues como que, jaja, qué chistoso, ¿no? Pero no todo el tiempo nos vemos a nosotros mismos físicamente sin usar el espejo. Tampoco podemos vernos a nosotros mismos en lo psicológico, en lo mental, en lo emocional, si no es a través de la mente de los demás. Tú dices, me siento triste, y si estás al lado de una persona, esa persona te puede decir, no se te nota, o no lo veo, o ¿por qué estás triste? O sea, como diciéndote, no tienes ningún derecho a estar triste si tienes todo y es bla, bla. Entonces, la imagen que vemos nos puede parecer atractiva en un momento dado o desagradable en función de cómo evaluamos o evaluemos las percepciones ajenas sobre nosotros mismos, porque al final del día creo que terminamos diciéndonos lo que nos dijeron. Puede ser que tú tengas un día maravilloso y que te vaya muy bien en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con tu pareja, con tu familia. Pero imagínate que al final del día, ya casi para concluir la jornada, alguien te hizo una observación que no te gustó. Por ejemplo, no sé, no me gusta que llegues tarde. Y entonces te quedaste con esa frase, no me gusta que llegues tarde, no me gusta que llegues tarde. Y esto ensució, por decirlo de alguna manera, todo lo bonito que te había ido en el día, porque solamente una frase que empezó a girar a tu alrededor, a tu ego que te dice, no, no soporto que me digan que yo hago esto mal y bla, bla, bla. Entonces, en ese sentido, la interacción con otras personas, sobre todo la familia, tu pareja, tus amigos, tus conocidos, tus familiares, actúan como ese espejo social del que hablaba Cooley, que nos ayuda a tener una percepción de nuestra imagen e incluso de nuestra valía, incluso la imagen de nuestro concepto de nosotros mismos, nuestra autopercepción, nuestra autoestima y los sentimientos de valía personal, los reflejamos delante de los demás. Por ejemplo, en las muy conocidas historias donde una persona se devalúa a sí misma, digámoslo de esa manera. ¿Cómo se devalúa uno ante los demás? Bueno, si tú siempre o invariablemente actúas con miedo, con resentimientos, con cierta reserva, no eres muy abierto, muy abierta con los demás, te perciben como, qué rara persona, no habla con nadie o siempre se queja de esto, o sea, te perciben como algo incómodo, pues, ¿no? O sea, ¿por qué proyectaste tú esa imagen a los demás? ¿Por qué te perciben así los demás? Y tú dirás, pues no todos, solamente algunos, los que no me conocen. Bueno, pues de eso se trata, que los que no te conocen, conocen de ti solamente aspectos negativos, aspectos frustrantes, y eso se basa precisamente en lo que tú crees de ti. ¿Qué proyectas? O sea, no sé, lo ideal sería que siempre fueras con todo mundo una persona afable, una persona respetuosa, una persona sociable, y que los demás te percibieran pues como eso que tú quieres reflejar, que eres una persona alegre, accesible, etcétera. Pero resulta que no coincide lo que tú crees que proyectas con lo que los demás realmente perciben. Y puedes llegar a preguntarte, ¿por qué opinas eso de mí? Si yo lo que opino de mí es totalmente distinto. Bueno, es que creo que una regla de oro es que cuando salimos al mundo, cuando salimos a la calle, cuando salimos a relacionarnos, nunca debemos olvidar que como nos proyectamos, no todo el tiempo la gente nos va a percibir así.
Es como el efecto espejo. O sea, tú te ves ante el espejo y quisieras verte así como que muy bonito, muy bonita. Y tú dices, ay, no, no me gusta esta ropa, no me gusta este maquillaje, no me gusta este peinado, no me gusto yo. Y entonces no es el espejo, sino lo que tú percibes que te proyecta el espejo, ¿no? Entonces, imaginemos que unos papás creen que su hijo es muy inteligente y estos adultos van a tener ciertas expectativas sobre el niño. Ay, sí, es muy listo, es muy inteligente, siempre saca 10, siempre es muy bueno en esto. Pero como consecuencia de esas creencias y proyecciones que le dan al niño estos papás, el niño va a creer que es realmente una persona inteligente, lo cual es bueno, y al margen de su desempeño académico o su coeficiente intelectual, influyen los buenos conceptos, la buena opinión que sus papás tienen de este niño en su autoestima, en su autoimagen y en su autoconcepto. Ahora, si por el contrario, estos mismos padres creen que su hijo es un tonto, que no es inteligente, que es muy flojo, entonces en ese sentido lo que están diciendo los padres lo va a reflejar el niño y lo va a asumir como en efecto en realidad no es inteligente, pues así es como se lo han reflejado los demás. Este aspecto del espejo es interesante porque entonces ya tienes una idea de que si quieres hijos inteligentes, fuertes y exitosos, bueno, pues trátalos como eso, como lo que son realmente, no como lo que tú crees que son. Ay, eres un tarado, eres un tonto, eres una tonta, no sabes hacer esto. Y créeme, te lo juro, que no te imaginas el impacto tan negativo que pueden tener tus palabras en tus hijos o en cualquier persona. Así que hay que cuidar la boquita porque entonces es más duro hablar que hacer a veces. Bien, ¿cómo se forma nuestro yo espejo? ¿Cómo debemos entenderlo? Bueno, pues ojalá que lo podamos explicar. Voy a ir rápidamente a una breve pausa, queridos amigos, y voy a regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos en vivo en Facebook Live. Puedes escribirnos, por supuesto, mandarnos tu mensaje en privado si gustas a través de Messenger. Preguntar por la promoción 3x2 sobre los audios subliminales, concertar citas para consultas presenciales o en línea con tu servidor y cualquier otra opinión. Puedes incluso sugerir temas para este programa. Te lo propongo. Bien, pues dicho lo anterior, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, de acuerdo a esta teoría de Cooley, resulta que el yo espejo famoso se forma en 3 pasos, digamos de 3 maneras que son secuenciales y que de alguna forma debemos distinguir porque pues si no sabemos o no tenemos una idea muy concreta y muy específica de cómo es que yo estoy sintiéndome mal por lo que los demás opinan de mí. ¿Por qué los demás pueden estar opinando algo negativo de mí? Bueno, fíjate cómo. En primer lugar, uno imagina cómo lo ven los demás o cómo la ven los demás, dependiendo, ¿no? Entonces, en primer lugar,
dice Cooley, nos imaginamos qué apariencia mostramos ante los demás, cómo nos estarán viendo. Incluso cuando uno se arregla, dicen que se arregla para una persona en específico. Se arregla para agradar a alguien, a tu pareja, a tu novio, tu marido, tu esposa, o tu jefe, o tus amigos, o alguien a quien, dicho sea así como que muy reservado, quieres impresionar positivamente. Entonces, ¿cómo te muestras ante los demás? Es el primer paso para la imagen que los demás van a percibir de nosotros, porque a veces esta imagen es muy cercana a la realidad. Sobre todo, creo que entre más seguro se siente uno, o sea, la verdad es que, bueno, no hay que ir muy lejos para decir, bueno, pues me voy a poner esto. Yo acostumbro a escoger un día antes lo que me voy a poner al día siguiente, como pues preparo, me imagino cómo me quiero ver, a dónde voy a ir, si tengo una cita importante, bueno, pues selecciono el outfit y todo eso. Entonces creo que esta imagen de mí pues está dentro de lo real, de la realidad. Sin embargo, hay otras que están totalmente distorsionadas, esas imágenes, con respecto a cuál es nuestra apariencia. Tú te sientes muy inseguro, muy insegura acerca de lo que te pones, si llevas la ropa correcta o vas al lugar correcto, o incluso quien pregunta, oye, ¿qué será bueno ponerme? Voy a ir a tal parte. Claro, no vas a ir a un sepelio con ropa así muy llamativa y muy llama la atención, ¿no? Entonces, la imagen que nos formamos de cómo creemos que los demás nos ven no deja de ser algo marcadamente subjetivo, porque creo que podríamos decir que en realidad esta imagen subjetiva de nosotros se va formando dependiendo muchas veces de nuestro nivel de autoestima. Y valdría la pena recordar, si yo me siento bien conmigo, seguro de mí mismo, proyecto confianza, pues entonces no es mucho lo que me tengo que afanar para mostrarme ante los demás como una persona que no soy. Simplemente lo hago de una manera natural. Pero por el otro lado, las personas inseguras, las personas con una baja autoestima, digamos, pues batallan alguito como para decir, bueno, pues hay personas que dejan en la cama un montón de camisas o pantalones o vestidos o blusas porque no les gustó nada. Y finalmente se pusieron, pues ya me voy, ya me tengo que ir, y se ponen lo que sea. Y ese tipo de persona tan insegura, bueno, pues siempre está imaginando cómo lo van a ver los demás. En segundo lugar, la persona imagina que los demás siempre lo van a estar juzgando. Una vez que nos hemos formado una imagen de cómo creemos que nos ven los demás, entonces imaginamos qué es lo que opinan de esa imagen. O sea, no importa mucho, y aquí está lo curioso, ¿qué opinas tú de los demás cuando, por ejemplo, yo recuerdo en una conferencia o algo así que me tocó dar sobre la diferencia, que me preguntaba una persona, dinos así brevemente la diferencia entre tener buena autoestima y no tener buena autoestima. En ese momento yo trabajé rápidamente en mi mente y tuve que descubrir una frase que me dijera lo que quiero decir. O sea, mira, una persona con autoestima, con buena autoestima, dice, ¿qué opino yo de los demás? Y una persona con baja autoestima dice, ¿qué opinan los demás de mí? O sea, se nota que
Una persona con buena autoestima tiene una imagen de sí misma, de sí mismo, muy positiva y no necesita rebuscar qué es lo que le puede hacer sentir bien. No es que no nos preocupemos por nuestra imagen, por nuestra presencia, por nuestra ropa, sino no nos preocupa tanto porque sabemos que siempre lo hacemos de una manera correcta. Entonces, en este paso, nos imaginamos qué juicios hace la gente de nosotros en base a nuestra apariencia, juicios que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cuando a ti te dicen, oye, qué bonito tu vestido, oye, qué bonito tus zapatos, oye, qué bonito esto, qué bonito tu reloj, entonces te sientes así como que, pues sí, le atiné, a la gente le gusta lo que yo uso, a la gente le gusta lo que yo traigo, y esa es una actitud que vamos adquiriendo de confianza, porque si nos imaginamos solamente que los demás nos juzgan de manera negativa o inadecuada, pues imagínate cómo nos vamos a sentir. De la misma manera de aquel niño que te decía que sus padres, por un lado, lo trataban muy bien, que era muy lindo, que era muy inteligente, y el niño se sentía así. Sin embargo, por el otro lado, imaginábamos a un papá y una mamá que tratan a su hijo como, pues, mal, diciéndole tonto, inadecuado, etcétera. Pues imagínate cómo va a crecer ese niño. Entonces, la persona se siente a partir de cómo cree que es percibida, y vamos a analizar un poquito esta situación. Muy bien, pues entonces puedes decirnos dónde te encuentras, cómo estás, un comentario. Yo entiendo dos cositas que siempre pues las he entendido. En la transmisión en vivo no tenemos mucha gente conectada, tal vez por las razones que sean. Pero al final del día, cuando revisamos las estadísticas de cuánta gente vio el programa, cuánta gente participó en el programa, después tenemos más comentarios, entonces es como yo estoy consciente de que transmitir en vivo, pues no todo el tiempo atrae a la masa, a la gente, al público, pero pues aquí estamos porque es la única hora que tengo disponible para transmitir en vivo este programa. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo me permito ir a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, antes de decirte, por ejemplo, cómo una persona se siente a partir de cómo cree que es percibida, en algún momento dado, decíamos al principio del programa que el autoconcepto, o sea, la imagen de uno, el concepto que uno tiene de sí mismo, no se desarrolla en, digamos, en aislamiento, no se desarrolla por sí sola, sino a través de las interacciones sociales. Se acostumbra uno, lo cual me parece que no deja de ser bueno, se acostumbra uno a vivir en mucho de lo que opinan los demás de uno, de su presencia, de su aspecto, de su educación, de su trato. Incluso llegamos a juzgar a una persona por su capacidad para amar o no, y entonces, como ves, uno es el resultado
muchas veces de lo que los demás ven de uno. La sociedad, los individuos son dos aspectos complementarios de un mismo fenómeno que se llama sociedad y que de alguna manera pues crecemos. No sé si alguna vez te has imaginado, claro, esto es un juego mental, vivir como en aquellas películas de la cuarta dimensión, ¿no? ¿Te acuerdas? Que es un par de personas o 3 o 4 personas se quedaban totalmente solas en el mundo, como que no sabíamos qué había pasado con la gente, la dimensión desconocida, porque pues era The Twilight Zone, se llamaba originalmente este programa, que era como estar en un mundo donde no había nadie. Y entonces no íbamos a tener quien nos dijera si somos lindos o no, si somos inteligentes o no. No íbamos a tener personas que nos estuvieran diciendo todo el tiempo, haz esto, haz lo otro, no te quiero, si te quiero. O sea, como ves, en gran parte vamos a depender en mucho, bueno, no en mucho, sino en gran, ya me contradije, bueno, en gran parte vamos a depender de la opinión que los demás tengan de nosotros. Y entonces, en este proceso, imaginamos cómo nos ven los demás o cómo nos vemos ante los demás. El efecto yo espejo, imaginar cómo los demás nos juzgan basándose en nuestra apariencia. Y entonces, en base a eso y como resultado de eso, el sentimiento de autoestima que desarrollamos basados en esos juicios imaginados que de repente, pues no, ¿qué te digo? No podemos controlar. O sea, yo no puedo evitar que la gente piense tal o cual cosa de mí. Lo que sí puedo evitar es que, o una de dos, o no evitar, sino puedo hacer algo con esta información. O sea, la información es que no te gusto. Tu opinión sobre mí no es muy positiva, según yo. ¿Qué puedo hacer ante esa situación? Bueno, si yo creo o percibo que los demás no se sienten así como que muy cómodos con mi presencia, entonces puedo plantearme hacer algún cambio o puedo plantearme que no me importe, que ni modo, así son ellos, así soy yo, no tengo nada que cambiar porque no estoy aquí para complacer a todo el mundo, no soy monedita de oro, bla, bla, bla. Porque también me parece como que muy genuino el hecho de que nos planteemos cambiar esos aspectos que a los demás posiblemente no les estén gustando. Y te puedo decir más o menos un ejemplo de en qué casos procede que nos propongamos hacer un cambio. O sea, si tú dices, como mucha gente lo dice, ok, tengo una relación, tengo una pareja, tengo una familia, y resulta que mi pareja dice cosas que no le gustan de mí. Podía tomar dos actitudes. La primera es que no me importe y provocar con ello que gradualmente mi pareja me vaya dejando de respetar, de admirar y de querer. O puedo tener también la opción de decir, ok, creo que vale la pena, merece este proyecto, esta relación, esta familia, esta pareja, merece que yo me ocupe de hacer algún cambio cuyo resultado de ese cambio va a ser mejorar la situación, mejorar la relación. Entonces, creo que en este paso, en el proceso de la formación del yo espejo, quiero decir, en que muchas veces nos sentimos de una manera o de otra en función de cuáles juicios tienen los demás sobre la imagen que creemos dar, porque me decía una vez una persona, un hombre, que no entendía muy bien, no lo dijo con estas palabras, pero dijo, no me explico, creo que esa fue la palabra que utilizó, no me explico cómo, si yo soy amable, yo soy respetuoso, soy responsable, atiendo a mi familia, a mi esposa, etcétera, etcétera.
no entiendo cómo ella siempre está enojada. Bueno, yo sé que es algo que nunca entendemos los hombres, ¿no? Pero en un afán de encontrar una respuesta a esta pregunta, yo le decía, tal vez no le gusta a tu mujer que tú seas demasiado bueno. Se me queda viendo y me dice, ¿cómo? Es que mira, tienes que tener bien claro qué es lo que proyectas con esa bondad. ¿Te sientes culpable por algo? O sea, ¿por qué pretendes siempre ser muy bueno? ¿Por qué pretendes siempre complacer en todo a tu mujer y a tu familia? ¿Porque tienes alguna culpa? ¿O de pequeño te costaba mucho trabajo complacer a los demás para que te quisieran? Y al final del día descubrió que era eso. Era muy amable, era muy lindo, era muy complaciente, porque en el fondo tenía mucho miedo a que lo abandonaran, como sucedió cuando él era muy joven. Y entonces, poco a poco vamos corrigiendo ese hábito, esa actitud de actuar de una manera muy especial, porque suponemos que los demás nos perciben como si nos faltara algo. Ahora, yo entiendo, y esto lo comprobamos más adelante, que en la medida, y esto a veces no es posible al principio, pero en la medida que este hombre o una persona le va bajando un poco, gradualmente, poquito a poquito, con los días, con los meses, con los años, a una manera de ser muy complaciente, muy empática, pues entonces la otra persona te lo va a agradecer, porque en realidad, como decía mi padre, eso de ser tan melcocha, o sea, muy complaciente, como que no le agrada mucho a muchas personas. Y entonces el problema no es que les agrade o no, el problema es por qué lo hago. Y es muy probable, como en este caso, que encontremos que lo hacemos porque en el final, en el fondo existe un terrible miedo a que me dejen. A menos de que yo sea muy bueno, no tienes por qué dejarme, no tienes por qué criticarme, no tienes por qué reprobar lo que yo digo, si soy tan bueno. Y entonces descubrió este señor que su esposa siempre estaba enojada, por decirlo de alguna manera, porque no le gustaba mucho que digamos que si se sintiera así como que en un pedestal, como que en un altar, como con una reina, porque por el otro lado, tal vez sentía que no se lo merecía. Entonces, ¿cómo nos perciben los demás? Como una persona que necesita ser muy linda, muy amable para que yo lo quiera, o tal vez me perciben a mí como una persona que siempre está enfadada, que siempre está enojada, porque no me gusta mucho que sean tan buenos conmigo, porque en el fondo no siento que merezco semejante trato. Y entonces, imagínate, estamos hablando de un roto para un descosido, y entonces es aquí donde debemos aprender a manejar el efecto yo espejo, porque yo soy yo, cómo me percibes, tú eres tú, cómo te percibo, y entonces hacer una relación normal. Porque, como decía Cooley, especialmente los niños están muy acostumbrados a orientarse con respecto al yo espejo, porque los niños y adolescentes son muy sensibles a las opiniones de los demás sobre su yo, y esto es lo que pudo haber estado pasando. De hecho, eso fue lo que pasó con este hombre, con esta pareja, porque por un lado, él era demasiado amable porque tenía miedo al abandono, y la otra persona se molestaba muchísimo que fueran tan amables porque sentía que no lo merecía. Dios mío. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, ¿qué tenemos por acá? No tenemos nada. Vamos a ir a la última pausa del programa del día de hoy, que es miércoles. Hoy es 26 de noviembre.
la mitad de la semana. Yo espero que todo esté muy bien por allá. Los días están muy padres, muy bonitos. Ni frío ni calor, 0 grados, decía un amigo. Bueno, yo soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, no podríamos despedirnos sin antes tocar el yo espejo y las redes sociales. Porque pues es algo muy actual, es algo que se usa mucho, incluso puede parecerte extraño, pero los famosos miembros de la generación Z, de la generación Y, de la generación X, los millennials, son personas que están mucho tiempo en las redes, en sus dispositivos, sea un teléfono, sea una tableta, sea una laptop o una computadora, pero aunque la teoría del yo espejo fue postulada en 1902, de acuerdo a lo que hemos leído, es perfectamente aplicable al mundo actual. ¿Por qué? Porque independientemente de la opinión del Dr. Cooley, que fue el que diseñó esta teoría del yo espejo, vivimos en una sociedad en la que prácticamente todo el mundo se preocupa cómo lo ven los demás y qué opinan sobre lo que uno piensa. Esto es algo que por alguna razón pues no podemos evitar, queridos amigos, porque pues digamos que así es la situación. Entonces, prueba de ello lo tenemos en las redes sociales, dice el doctor Montagut Rubio, que son plataformas, que son la viva demostración de cómo el yo espejo funciona. Y te lo explico. La autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, la autoconfianza, los sentimientos de valía y todo esto que son los sentimientos de la mayoría de los usuarios de las redes sociales, se ve fuertemente condicionada por el feedback, o sea, por la retroalimentación que reciben de sus seguidores, porque muchas veces tú te puedes levantar de una manera muy padre, con un excelente humor, haciendo planes muy positivos, pero de repente abriste tus redes sociales y leíste algo que no te agradó, algo que no te gustó, ya sea una alusión personal o una alusión a tu trabajo o a ciertas ideas tuyas, etcétera, etcétera, porque en ese sentido las redes sociales son el espejo en el que nos reflejamos del mundo contemporáneo, ese espejo en el que construimos nuestra autoimagen, que se va transmitiendo, se va compartiendo, se va difundiendo. No sabemos cuántas veces ni a dónde van nuestros comentarios, ni nuestros likes, ni nuestros no likes, y nuestra fotografía, etcétera, etcétera. Y entonces va pasando por un montón de juicios ajenos que muchas veces no tiene nada que ver con nosotros. Es como cuando tú subes una serie de fotografías, digamos una reunión, una carne asada o una fiesta, una celebración, y etiquetas a varias personas de tus conocidos, y entonces lo que a veces no tenemos plena conciencia es que cuando etiquetamos a alguien
etiquetamos a esa persona y sus amigos, y los amigos de sus amigos, y los amigos de sus amigos. Entonces de repente no te imaginas dónde andan tus fotos, porque simple y sencillamente tú quisiste o querías que lo vieran tus amigos. Pero si lo compartes y etiquetas a personas, no tienes una idea, ni siquiera tienes la más mínima idea de por dónde van a pasar y qué juicio van a hacer los demás. Entonces, cuando publicamos una foto en Facebook, en Instagram, en TikTok o en cualquier otra plataforma, generarán interacciones en forma de refuerzos o críticas, y eso es lo que pasa con las redes, con X, con Twitter o como se llame. Y entonces la interacción positiva permite construir una autoimagen positiva. En cambio, la interacción negativa boicotea por completo, digámoslo de esa manera, la percepción que tenemos de nosotros mismos, y entonces hay gente que de plano no debería de interactuar con las redes sociales porque termina sintiéndose muy mal, porque los demás hicieron comentarios muy negativos, como sucede con la mayoría de las redes. No quiero ni pensarlo, pero no termina uno muy bien parado, como decimos coloquialmente. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo voy a ir rápidamente a la página en vivo de este programa, que se supone que estamos aquí en radioterapia.directo a la conciencia, y nos entregan su like. Dice Tonancy Rivera, buenos días, señor Marín. Ceci Sánchez dice, buen día, se ve muy bien con ese color de camisa. Gracias. Nunca he sabido, sé que es un color, me gusta mucho, pero muchas gracias, Ceci. Dice Nancy Rubio, buenos días. Y luego le agradezco muchísimo a Bardi Valladares, a Sphere Slim Valeria Natalie, espero haber pronunciado bien, Tonancy Rivera, Emma Rojo, Ceci Sánchez, Laurita Rodríguez, Eva Urquijo, Silver Galván, Verónica Casillas, Nancy Rubio, Angie Medina, Claudia Patricia Uribe Martínez, Enrique Orozco Espinosa, Ángela Montoya, José Luis Fierro, Miriam Terrazas y también Itzet Ávila. Pues muchas gracias por su me gusta, gracias por estar con nosotros en esta edición en vivo. Voy a investigar por qué no salen los comentarios justo en el momento en que se envían. Algo estoy haciendo mal, tal vez la configuración haya que cambiarla o revisarla. En fin, gracias queridos amigos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes, Dios mediante. Y mientras tanto, sean felices. Pero por favor, sean inmensamente felices. Yo soy Gilberto Marín. Gracias y hasta el viernes. Mis pensamientos son rayos de luz. Mi corazón late con gratitud. Suelto el pasado, abrazo el ahora. La vida me dice, vamos, es tu hora. Buenos días, alegría, todo brilla dentro de mí. Soy energía positiva, soy la fuerza de un nuevo sí. Digo sí.